Otra vez me quedó torcido el ángulo, no me gusta que el cuadro todo torcido. ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Cómo va? Oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno pa' la buena vida. La buena vida que Diosito nos invita, ¿no? Que nos desea, que nos promueve, que nos facilita. ¿O no, Leoncito? Ay, no. Bueno, Dios te ampara, Dios te cuida, Dios te bendice. Y si te salvó, mirá a esta altura. Gracias a Dios. Lo va a seguir salvando. Bueno. Pero resulta que la torre, la carta de la torre, o la mansión de Dios, es el único arcano capaz de destruir al diablo. ¿No? Sí. En el tarot. Ay, qué redondo, qué esférico que es. Qué redondo. Entonces, continuamos. Bueno, concentración. ¡Ay! Todavía no vi el desfile chino. ¡Ah! Vi solamente unos instantes. ¡Qué cosa impresionante! Porque si es una máquina, es una máquina. Pero cuando son seres humanos funcionando como uno. Qué cosa, ¿no? Y si son seres humanos funcionando como uno y por muy buenas razones. ¡Apalala! Hablando de la torre, ¿no? Hablando de la casa de Dios y del único arcano capaz de derrotar al diablo. ¿Y cómo actúa? ¿Cómo acciona el diablo? Además de atacándome el chakra 5, que están como insoportables últimamente, pero ¿qué me importa? ¿Y cómo acciona? Y estuve escuchando estos días de vuelta exorcistas. Y entonces decía que lo que busca es hacer dudar, voy a decirlo así medio en general, y voy a excluirlo después, pero todavía me cuesta mucho ordenar el lenguaje de esta nueva manera, entonces si se me escapa alguna después la voy a anular, la voy a bloquear. Pero bueno, lo que hace o lo que intenta hacer es quitarnos la esperanza. Me estoy dando cuenta que no prendí las otras luces. Quitarnos la esperanza, ¿no? Quiere quitarnos la esperanza, el entusiasmo, el amor a la vida.
el sentido de la vida, quiere hacernos creer que la vida, no sé, como que es un bajón, pero en realidad es como lo que pretende es hacernos creer que no es, o sea, en este caso, ¿no? Sería como me atacó a mí y siempre hace lo mejor que puede para atacarme. Pero bueno, en verdad ya me tienen un julepe que para qué les cuento. Hace rato que me tiene miedo. Lo cierto que una de las formas en que sé el miedo que me tiene, conozco el miedo que me tiene, es el cagazo que le agarra a los demonios, a las entidades, a los demonios que la gente tiene y no sabe. Entonces, el julepe que me tienen a mí, esos bichos, que no son ningún bichito, son bichos feos, malos, que si no sabes repudiarlos, son muy perigosos. Pero lo cierto es que eso, lo que intenta demostrarnos es que la vida de cada uno y cada una, ¿no? Que no es, o sea, que mi vida es insignificante. Un granito de arena en la pipa del universo. No existimos. Nuestra vida es una cagada. Y si no puede, entonces te va a trabajar la culpa. Va a intentar trabajarte la culpa. Que sos culpable de cualquier cosa. Si te agarra muy colonizado mentalmente, entonces te echa la culpa de todo lo que fuiste víctima. Todo lo que fuiste víctima es tu culpa. Entonces me cayó muy, muy, muy bien, y lo digo en serio, sin ninguna ironía, me cayó muy bien el cura que escuché, el luterano, que escuché, exorcista, amigo del Papa Francisco, me cayó súper bien, el luterano. Pero la colonización mental, que está en todo vinculado con el adversario, está como metida por todos lados. Está metida en todos los temas, en todos los asuntos intelectuales, en todos los asuntos culturales, está muy bien lo que dijo el cura que no sé cómo se llama, Manuel, y no me acuerdo el apellido, un argentino. Exorcizar la cultura. También, totalmente de acuerdo. No nos vamos a poner de acuerdo en qué implica, dónde está el adversario en la cultura. Bueno, en algunos puntos sí nos vamos a poner de acuerdo y en otros definitivamente no. Pero bueno, entre medio de eso en un momento dice: merecemos lo que toleramos. Y sin entrar en dudas patológicas o en dudas satanistas, hay que acordarse de que hasta cierto punto sí, pero no. No necesariamente merecemos lo que toleramos. No encontrar soluciones
o por ignorancia, o por herencia, por herencia cultural. Hay un montón de motivos, ¿no? Donde terminamos tolerando cosas porque no le encontramos la vuelta, porque no sabemos cómo impedirlo, cómo frenarlo, cómo hacer retroceder ese adversario. A veces eso se convierte en la historia de nuestra vida, ¿no? Hasta este momento, en parte lo digo por experiencia propia, digamos. Ya se sabe todo lo que estoy tardando en hacer retroceder a ese adversario, a esos adversarios. Ahora, gracias a Dios, quedan queda solamente reducido un aspecto y lamentablemente ¿cómo lo digo? Lamentablemente, y también por niveles de responsabilidad y también por niveles de responsabilidad, es decir, esas élites se quieren sacar el problema encima y efectivamente hacen sentir culpable a gran cantidad de las víctimas, porque mi familia en general fue una víctima de esto. Ahora, qué problema el tema de hasta qué punto, ¿no? ¿Hasta qué punto? ¿Te creíste la mentira? ¿Te creíste la mentira? ¿Hasta qué punto sos responsable de eso? ¿Que tolerás? Lo que tolerás, hasta el punto en lo que tolerás, de lo que asumís. Pero si no tenés la más remota idea de los niveles de acoso en los mundos superiores, ¿cómo haces? ¿Cómo te defendés? Superiores, aunque sean, digamos, inferiores, porque sí son inferiores respecto de Dios y de las altas jerarquías espirituales, pero si vos no los ves y logra meterse en tu mentalidad, en tu pensar, en el pensar, lo confundís con pensar, crees que es una idea tuya que se te ocurrió. Y ahora me vengo a enterar que hay, primero, corto, anulo, destruyo, cancelo, disuelvo, rompo. Jesucristo, cualquier decreto que haya filtrado en el medio de esto que dije, vos, Diosito, sabes perfectamente de lo que estoy diciendo, lo que estoy hablando y lo que no estoy hablando y no estoy diciendo y no estoy generando ni decretando. Hay maldiciones que se heredan. Por eso el mayor acto de salvación que cada uno y cada una podemos hacer es sanar el árbol familiar y exorcizar el árbol familiar. Sí. ¿Por qué? Porque en el árbol familiar, además de exorcizar eso que haya heredado, si es poco, buenísimo. Y si es mucho, más buenísimo todavía, ¿no? Cortar esa cadena y no heredarlo a nadie. Yo, o sea, lo decidí en ese momento, no me lo planteé de esa manera, pero sí, claramente, en su momento,
En su momento me planteé ponerle un fin en mí a la colonización mental. Voy a decir ahora, tampoco lo hubiese dicho en ese momento. Pero ponerle fin en mí a eso. O sea, no heredarle mis traumas a mi hija, a mis hijas. Que fueran libres de mis traumas, que fueran libres de mis bloqueos, mis dificultades. Que su despliegue fuera su creatividad. Y sí, en cierto sentido, ahí en esa creatividad, cómo se va a desplegar la creatividad, cómo se va a desplegar su vida y su hacer y su felicidad y sus disfrutes. En todo eso, sí, por supuesto que hay letanías de traumas ajenos, de demonios, del árbol, pero no los traumas, ¿viste? No otra vez lo mismo, mi hija con el mismo tema, no, hace otra cosa, no, hace otra cosa. Hace otra cosa porque el tiempo pasa y es necesario que hagas otra cosa y que seas feliz. Y que seas feliz en serio, no frívolamente, superficialmente, y que todo sea una... y que después venga a decirte estupideces en el oído. No, entonces eso sí me lo propuse yo, ¿no? Eso sí, también fui muy consciente. Por eso también, y esto también no lo dudo porque lo recuerdo haberlo pensado antes de que nacieran mis hijas. Yo no quiero que estén heredando mis problemas, que hereden mis aptitudes, que hereden mis dones, que hereden lo que de verdad logré y aprendí, y etcétera, etcétera, pero no mis problemas, no mis traumas, no, por eso también hice, porque yo me lo había tomado en serio. Y me lo tomé en serio, sigo, o sea, por eso soy tan agradecida a Dios, a la vida, a la humanidad. Sí, a la humanidad. A la humanidad en términos de lo que mis ancestros y ancestras me legaron, en términos de esto también. O sea, de todo lo que sí se puede resolver, de todo lo que sí podemos cambiar, de todo lo que sí podemos hacer. Por un lado mis ancestros, pero también la humanidad, ¿no? En todos los esfuerzos, de todas las luchas por nuestra dignidad, de todas las liberaciones, todo lo que sabemos, lo que sabemos que está bien, todo lo que sabemos que está mal. Por eso soy tan agradecida. Y a mí también, por animarme a hacer todos estos esfuerzos, a pesar de que esa otra parte de la humanidad me decía que no se podía, no, ¿cómo vas a estar feliz? ¿Cómo vas a ser vos misma? Mirá, si sos mujer. Sos mujer, escuchame. ¿Cómo vas a...? Ay, si sos un grano de arena en el universo. Bueno, pero la verdad es que Dios no nos hizo a imagen y semejanza de un grano de arena. Dios no es un grano de arena. Wow, qué serenidad que hay, qué calma, qué lindo.
Entonces, esto, ¿no? Entrar en lo que intenta el adversario es entrar en duda. No, en verdad la duda es como si fuera un medio para, para el adversario, pero en realidad el objetivo es el sinsentido, el sentir que no hay sentido, que no existe la razón, que no existe el bien, que no existe el mal, que no existe la luz, que no existe la oscuridad. este, o que en realidad yo le encontré la síntesis a todos esos discursos en son toda la misma mierda, o, ¿no? En realidad acá se dice como los argentinos son. Pero a poco de andar te das cuenta que ese cuentito, esa narrativa, anda por todos lados, ¿no? Como que los seres humanos, como que los seres humanos bueno, somos seres de baja vibración, inferiores, toda esa perorata estúpida. Pero esto, ¿no? Ese intento desesperado por demostrarnos esto permanentemente es lo que da cuenta que eso es absoluta y totalmente falso. Pero eh, quién es quién para destruir esa pregunta o ese miedo o esa duda o esas dudas? Dios y su ley. No existe otra cosa. Su ley, que es la nuestra, la del amor. La ley. La verdad. Solo el amor convierte en milagro el barro, dice el poeta. Y hizo Dios. Pero es así. Solo el amor convierte todo el barro. Bueno, pero ahora estoy con esto, ¿viste? De que ya voy a saber de dónde vino. Pero evidentemente hay una porquería que nos heredamos, o que me fueron heredando hasta a mí, porque más de mí, o sea, llegó hasta acá, ya a partir de acá en adelante no va, no hay esa porquería. ¿Qué me mirás? Entrá. ¿Lo querés? Eso. Pero para las élites sionistas, nazis, les resultó muy fácil, ¿no? Cargar las tintas, enviar sus responsabilidades, derivar sus responsabilidades, sus crímenes, sus atrocidades, en la metáfora, en la metonimia. Muy fácil. Y entonces
maldijeron miles de millones de seres humanos, de familias. Entonces, toda esa porquería se esparcía por las gentes, por las culpas, por las mentes, por las creencias. Y ahora es muy fácil. Mentira, es muy difícil. Ahora es muy fácil desparramar eso por internet. Pero es muy difícil cuando Dios los engañó tanto. Cuando Dios los engañó tanto, los engrampó tanto, que la víbora que pensaban que le estaban enroscando a los demás, se la habían enroscado a sí mismo y ahora, ¡ay, qué problema! Porque ahora están con la anaconda que los está haciendo pelota. Yo me dediqué a fetear a la anaconda que nos querían tirar a nosotros, pero esas élites ahora están con la anaconda en el cuello. Entonces, si lo pensaste, ¿lo hiciste? ¿Lo hiciste? ¿O lo pensaste? Y si lo pensaste, ¿quién lo pensó? ¿Lo pensaste vos? ¿O te tiraron algún parásito o algún demonio? ¿Y qué hiciste con ese parásito de ese demonio o con ese pensamiento? Porque a mí hace muchos años me gustó. Porque yo me... ¡Hola, preciosísimo! Ay. Ahí viene. Ahí viene corriendo. Me estaba mirando entre medio del árbol, el techo. A mí me gustó mucho el título de un artículo que no leí, porque me interesó el título. Efectivamente, después consulté con la psicoanalista que tenía en ese momento y efectivamente no me iba a interesar el artículo, era el título lo que necesitaba. Bueno, tengo más fe en Dios que en las pelotudeces. Vení. Deja de poner esa cara de loco, vení. Venga. Desculpabilización materna se llamaba. Este artículo me gustó mucho antes de que yo fuera madre. Pero en ese momento yo ya el título de este artículo me había interesado mucho antes de que yo llegara a mi maternidad concretamente. Pero ¿por qué me interesaba? Porque había entendido que gran parte de las injusticias que padecía este mundo en general y en particular, o sea, generalizando, tenía que ver con la culpabilización materna, que es una forma de la mentira, por supuesto, porque con cualquiera de los dos componentes principales que culpabilices y le llenes de porquería, obviamente, si están, o sea, el hijo, la hija, depende de ambas personas, de ambas energías, de ambas mentes, o sea, de ambas totalidades, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, obviamente, a cualquiera de las dos partes que culpabilices en extremo y que no se le diera la oportunidad de
de avanzar, evolucionar, aprender, redimir, curar eso, sanar eso, a quien sea, de cualquiera de los dos que no se le diera la oportunidad, como ¿no? la solución para hacer infinita esa cadena de culpabilidades, inconsistencias, inhibiciones, enfermedades, traumas, y lo único que generaba eso era eso, más de lo mismo. Sometimiento, injusticia, tolerás lo que... mereces lo que tolerás. Y esto no quiere decir de ninguna manera que a ver, no quiere decir desculpabilizar, o sea, desculpabilizar en general como urbi et orbi. Como, ¿cómo es esto? Eso lo hizo Jesucristo. Eso lo hizo Jesucristo. Y a raíz de que hizo lo que hizo, dio su vida por eso, y ascendió a los cielos. A raíz de eso, es que identificamos el error y lo sanamos. O sea, podemos percibir la verdadera responsabilidad detrás de la culpa, como si fuera una identidad adjunta, como si fuera un demonio, o como si fuera una cosa que se queda ahí para siempre y para nada, atrayendo simplemente más culpas. A raíz de que Jesucristo hizo eso, nosotros podemos identificar y hacernos cargo de lo que realmente es un error, o es un demonio, o es una maldición, o es un parásito, o es un problema, lo podemos identificar, o un trauma, lo podemos identificar de un montón de formas distintas, resolverlo y seguir adelante y alcanzar la felicidad. Esta es mi forma de entenderlo. Yo no estoy diciendo que, en un momento estuve pensando muchos años en esto de la desculpabilización materna, mucho antes de yo ser madre. En parte creo que lo que yo quería también era que cuando fuera madre no me estuvieran echando la culpa de todo. Fue exactamente lo que pasó. Cuando fui madre, no que me echaban la culpa. Me echaron la culpa de absolutamente todo. Cualquier cosa me echaban la culpa. Entonces ahora, pero no ahora también, porque esto es un tema que no lo pensé conscientemente con este titular, digamos, pero de hecho lo estuve trabajando en la misma línea, porque cuando entiendo esto de lo de la desculpabilización materna, yo ya había entendido que usaban la culpabilización a la mujer para cualquier cosa, para todo servicio, para cualquier cagada usaban eso. Y eso no significaba ni ayer ni hoy que no identifique muy claramente de qué es responsable mi madre en su caso y de qué soy responsable yo como madre en los errores que cometo actualmente. Ahora, una cosa es cometer errores, y esto lo identifica cualquiera. Una cosa es cometer errores y otra cosa es querer hacerle daño a un hijo o una hija, o a nuestros hijos o a nuestras hijas. Cronos perpetuo.
en el sentido del cronos abominable que conocemos, ¿no? Porque el tiempo sí es perpetuo. Pero eso no significa que sea un eterno retorno. Yo no estoy de acuerdo con eso, no lo reconozco. No sé, no tengo la más remota idea, no me acuerdo, porque yo sé que estuve, pero no me acuerdo de lo que pasó hace 10.000, 11.000, 12.000, 13.000, 20.000 años atrás. No lo sé. Y a medida que más datos van apareciendo, menos cierran los números respecto de la historia oficial de la humanidad. No tiene ni pie ni cabeza. Ya empezando por los egipcios, que fue cuando yo ya me di cuenta con los egipcios. Con los egipcios ya dije, uy, esto es cualquiera. Acá me están diciendo cualquier cosa, esto no cierra por ningún lado, no tiene sentido. Me están zanateando. Lo cierto que acá chancho su San Martín, pero no los San Martines de los otros. Acá chancho su San Martín. Porque si no, es el mismo cuento de siempre. Es el mismo cuento de siempre. Y este es el yeite, ¿no? Este es el yeite que tuvo la élite, del 1% que se choreó toda la riqueza. Como todo les chupaba un huevo, entonces le echaban la culpa de todo a cualquiera y todo lo demás, o sea, su propia ignorancia y su propia malignidad la dejaban oculta en que creían que los otros no sabían o que no podían. Y a mí ese cuento no me lo van a contar. Ya lo desconté. Entonces, sí, yo sé cuál es. Algunas no, tampoco puedo decir. ¿Y tú qué sabes? Me quieren mandar a decir. Ahora estos días, de vuelta. ¿Y tú qué sabes? No, ¿qué te importa? ¿Y a ustedes qué les importa? Digo, a los malintencionados y malintencionadas de la élite, ¿qué les importa? No van a saber nunca lo que yo sé y lo que no sé. Pero sé mucho más que ustedes, eso sin duda. Solo saber del amor, solo saber de Dios y del amor es el fracaso eterno del mal. Eso. Saber del amor sin frivolidades, ¿no? No, sin frivolidades. Y no tengo planes ocultos. No tengo planes ocultos, pero todo lo que no cuento, lo que no comparto, lo que no informo, lo que no digo, eh, además de tener que ver con cuestiones temporales, que hay que organizar, jerarquizar, organizar el discurso, porque no se puede hablar. Además de tener que ver con eso, tiene que ver con que no voy a dar a conocer los pormenores de cómo vamos a lograr los objetivos. A pesar de todas sus proyecciones, sé mucho más de lo que les gustaría. Y
Y eso. Le hicieron creer a un montón de gente que hacían daño en la vida de otras personas. Algunas personas verdaderamente hacen daño en la vida de otras personas. Pero a un montón de gente le llenaron la cabeza de culpa y le hicieron creer que hacían daño en la vida de otras personas. Alto desastre hicieron. Uy, qué rareza. Ahora, si una persona. Esto lo digo para adelante, ¿no? Esto lo digo para lo que sigue. Porque de lo que pasó en mi vida ya pasó. Pero si una persona sabe que comete un error de juicio, por ejemplo, un error de observación, un error de juicio, por hacer una proyección, porque no se pudo ver un demonio, un parásito, no se pudo ver un demonio, un parásito, una porquería que tenía en su propio árbol, no es con vos, estoy hablando de mi árbol, y a ese error por ego le suma otro error y por ego le suma otro error y bueno, ya, eso es dolo. Y negligencia. ¿Uno merece lo que tolera? No, la verdad que no. No, para nada. Para nada. Pero a veces sí. Pero no. Tiene un peinado mi gato. A ver. Bueno, no le importa nada, lo único que quiere son besos. Mimos y besos y nada más. Creo que está todavía el primer video donde está él. Chiquitito. Y sin culpa, cómo se aprendía también de la responsabilidad. Y de la responsabilidad. Porque si no, también es re fácil. Ah, no, culpa de Dios, porque entonces Dios no sé qué cosa. Ah, dale, no me digas. Entonces, el libre albedrío, ¿qué hacemos? Y así sucesivamente, no paramos más con esas cosas. Pero no me interesa en lo más mínimo generar derivas angustiantes ni nada por el estilo. Lo que sí me interesa es matar al demonio que pusieron en mi árbol familiar, que ya lo tengo casi, ya lo tengo casi listo, casi espichado, pero el amor, la guía es el amor. ¿Por qué hizo tal persona ¿Por qué hizo tal cosa esa persona? Bueno, también tiene que ver con la persona, con los hijos, con las hijas. Pero la vida es cosa de Dios también, así que la vida y la muerte también, pero digo, la vida es cosa de Dios. Entonces cuando llega un hijo, cuando llega una hija al mundo, cuando encarna, cuando llega a este plano de existencia, cuando llega a este plano de existencia,
Yo creo que es a partir del cuarto, quinto mes de embarazo, donde ya deja de ser, no me manejo por una cuestión científica en este punto, sino por una cuestión intuitiva, de saber que en ese momento hay toda una integración de la información y no sé si no es el momento donde el alma empieza a encarnar en el, en el feto, en el bebito que está creciendo en la panza. Creo que es más o menos por ese momento. Pero además hay una integración y empieza a surgir incipientemente la integración de la conciencia, de la información, de la conexión. Creo que anda por ahí. Por eso siempre voy a disentir con las personas con todo respeto, porque la verdad que no lo refiero, o sea, no me parece, pero ni un poquito, que ese criterio sea delirante o malicioso, o no diría yo de esa persona que es demoníaco, que no sé qué, y sin embargo él, con mi criterio, él sí creería que mi criterio es demonioso o algo así, pero no, lo diga quien lo diga. Yo con esa porquería no tengo nada que ver. Entonces, desculpabilización sí, pero responder frente a los actos, frente a los hechos, también. O sea, este y el otro, hay un par que están perdiendo pelo, pero naturalmente no que tienen ningún problema, gracias a Dios, toco madera, no lo mufa. Están perdiendo, hay dos creo fundamentalmente que están perdiendo un montón de pelo como si fuera por la época, como que tienen que perder pelo y ay, insoportable. ¿Qué estaba diciendo? Eh, ¿Qué estaba diciendo? El cuerpo habla, ¿no? Decía la otra vez. No solamente a través de los síntomas habla el cuerpo también habla, porque somos una cosa tan maravillosa los seres humanos, tan maravillosos, tan increíbles. Vieron que se descubrió hace un montonazo de tiempo, pero yo lo traigo a colación porque me acordé ahora, porque yo esos ritmos que toco con la mano, que toco con la mente, con la mano, con mi brazo, están por fuera completamente ¿cómo que de mi cultura, ponele? Están por fuera, yo no sé hacer música, supuestamente, ponele. Sí, sé cantar
y tengo bastante criterio musical respecto a otras cosas, pero no respecto a otras cosas, digo de la música misma, como tengo mucha música en toda mi vida, amo la música profundamente, entonces conozco bastante el tema, a pesar de que no sé tocar instrumentos. Pero hay una inteligencia que hace esos ritmos que está haciendo mi mente, mi brazo, mi musculatura, mi sistema nervioso. Pero hay una inteligencia. Se descubrió, esto yo lo vi cuando estudié neurofisiología, que materia que me fascinó. Cuando estudié esa materia, nos enseñaron cuánto se habrá avanzado desde ese momento hasta ahora. Estamos hablando 51, 30 años. 30 años. ¡Uf! Ni qué decir, lo que se debe saber más acerca de eso. Bueno, entonces decía que cuando muchísimos de los descubrimientos que hay acerca del cerebro humano y de cómo funciona están relacionados con situaciones de accidentes. O sea, personas que tuvieron un accidente en un lado, un accidente en el otro y van pasando cosas, porque nadie quiere hablar de las atrocidades que hicieron algunos, ¿no? Pero eso lo dejamos de lado momentáneamente. Pero lo cierto es que entonces una persona, un músico, por ejemplo, ya que estoy hablando de la música, un músico había perdido la memoria, pero el piano lo tocaba igual que antes. O sea, todo el resto de su memoria no funcionaba, pero el piano lo tocaba perfectamente. Esto, como el cuerpo habla. Bueno, Dios, vos sabrás qué dije además de lo que dije. Espero que... No, espero no. Trabajo y vivo por la justicia también. Para mí y para otros y otras. Para la dignidad humana. Para mi familia. Bueno, eso. No sobrecargar demasiado las tintas, ¿no? Ahora, si yo veo que me estás queriendo cagar, entonces... Porque durante muchos años ni me daba cuenta de eso. No me daba cuenta. Yo no sé si la tontera de los amarres y todas las brujerías que me habían hecho me hacía invisibilizar eso, o el amor de Dios me hacía dejar eso de lado o comprenderlo antes. En verdad yo tengo una enorme conciencia desde muy chica respecto de lo que ya dije, que es las habladurías del mundo no vuelven a atraparme. De muy chica, ¿no? Estás enojada con el mundo, un hecho que ocurrió, la gata, bla, bla. Estás enojada con el mundo. No, la verdad que no. ¿Qué tiene que ver el mundo con que me mataron la gata? Me mataron la gata, me mataron la gata. ¿Qué iba a hacer? Se murió. Hija de mierda, concha su madre, la que me mató la gata. Pero no estoy enojada porque me voy a enojar con otro porque una vieja chota, ¿no? Bueno, parece que antes de, bueno, lo que dije, antes de mí, puede ser que tenga que ver con esto de los portales de conciencia
y que esta dimensión de la cuestión no estuviera integrada, no existiera, no existía cómo integrar esto. Es decir, no, el mundo es una cosa, la vieja de mierda del fondo es otra cosa. Sí, la señora vive en el mundo, pero es una vieja chota, ¿no? ¿Cómo me voy a enojar? Porque, ¿no? O sea, así de simple. Então, eh, ¿quién habrá empezado con la brujería, no? Porque como yo sé que eso está vinculado con los principados y potestades, y no tengo ninguna duda de eso, los principados y potestades que gobernaban el mundo de las tinieblas, bueno, todavía lo que queda de las tinieblas lo siguen gobernando, pero el reino de Dios está cada vez más sólido y más presente. Como yo lo tengo súper claro esto, de los principados y potestades, no sabía, no me acordaba que estaba en la Biblia, pero yo ya había hecho mi trabajo de esto de que dice nuestra lucha no es contra carne y contra sangre, sino contra los principados y potestades. Y ahora me pregunto, ¿quién fue que puso esa primera brujería en aquel lugar? La primera que yo percibí. Porque yo sé que ya antes habían habido, pero la primera que yo percibí, que yo vi lo que produjo, 6 o 7 años, fin, no, 74, 80, 74, 80, 81, Guerra de Malvinas, 83, 9. Lista de la democracia. Bueno, sí, claro, les estoy haciendo mierda todas sus condiciones de posibilidad a los principados y potestades que gobiernan las tinieblas. Cada vez menos tinieblas les quedan donde esconderse. Gracias a Dios y a mi trabajo incansable. No, de chica no trabajaba, obviamente, porque eso no se hace. De chica era como era. Pero cuando venimos a hacer algo a esta vida, lo hacemos, porque no podemos evitarlo. No es que... y no es una prisión, no. Yo me subía a los techos y cantaba los gritos. Milicos, muy mal paridos. De los malparidos, de los malnacidos, los genocidas, los empleados del sionismo nazi, obviamente, no la gente buena. Que eran militares, San Martín era militar, Perón era militar, Chávez era militar, eso. Las fuerzas armadas rusas, Dios me los cuida, me los ampara, me los bendice, son militares. Los chinos, ¡ay, los chinos! ¡Qué cosa impresionante los chinos!
Siento que, ¿no? Como que da la impresión, la motivación, el respeto por nuestra tierra, por nuestra dignidad, por nuestro trabajo, por nuestros congéneres, por estas bellezas divinas, bellezas, los árboles brotando, los pajaritos volando. En serio lo digo, obvio, ¿no? Los animales, el ser humano ni qué decir. El ser humano es una belleza, somos una belleza. Esta capacidad permanente de aprender, de enseñar, de compartir, de perdonar, de mejorar, de trascender el miedo, de ser mejor. Em, la contemplación. Ay, no sé. ¡Ay! ¡Ah! Hay un eclipse en Piscis. Eclipse. ¿El 7 del 9? Oh, wow. Un eclipse en Piscis el 7 del 9. En Piscis el 7 del 9. Bueno. Ah, qué interesante. Voy a escuchar información de eso porque vamos a repensar la industria nacional y qué linda tarde. Bueno, habrá que ver si publico esto o no. Ya me dirá Dios. Yo creo que sí, porque con este voto en blanco. ¿Eh? Me olvidé de sentarme en el otro coso. Pero ahora voy a poner la bandera del otro lado porque sí, porque va a ganar el pueblo, no es cuestión de la CIA, del Mossad, y la plata, la pindonga, y la traición, y la basura, el poder del garca y de las tinieblas, y del horror, y la basura humana, y lo peor que puede ser un ser humano. No era que yo era una tarada, que no lo veía, que no, simplemente sabía que antes y después de cualquier porquería que le hubiese ocurrido a ese ser humano, estaba Dios antes y después y durante. Estaba Dios diciendo, mirando y diciendo, ¿en serio vas a hacer eso? ¿Vos sos pelotudo? Bueno, hasta cierto punto, porque hay un momento donde ya ni eso, ¿no? Como que dice, bueno, no, salí acá, salí acá. Y hay un punto donde ni eso, porque en el sentido de que ya la persona sale como chijetazo, porque los demonios de la persona le tienen miedo a esa mujer, por ejemplo, en mi caso. Me tienen miedo porque, porque hace como, ¿no? Se ve muy bien. Claro, y en un mundo donde
lo legitimado era solamente la tercera dimensión y, y el plano material, bueno, entonces, ¿qué era amor en ese momento? ¿Qué era amor en ese momento? ¿Qué era cuidado en ese momento? Por eso no me quedaba otra que cinchar hacia adelante para poder ayudar a los otros y otras a que vieran lo que, no a que vieran, a que integraran en sí la quinta dimensión, la sexta, la séptima, la octava, yo ya qué sé, ¿por dónde andamos? Porque lo que quieren las tinieblas es tirarte para atrás, llevarte para atrás, porque si seguís avanzando, no hay tiniebla que aguante, porque pasa esto que acabo de decir, Dios antes y Dios después de cualquier error. El amor antes y el amor después de cualquier error. Y eso no significa no autovalorarse. Eso no es no autovalorarse. Pero hay cosas que son tan difíciles que ¿qué vas a explicar? ¿Qué vas a explicar? Imagínate si una nena de 9 años paraba eso y le decía, ¿no? Yo estaba llorando, ay, mi gata, no sé qué. Y entonces mi vieja me estaba consolando, la nena chiquita, consuela a la nena chiquita, y la nena chiquita le dice, no, ¿cómo voy a estar enojada con el mundo? Porque aparte lo sentí así, recuerdo la frase completa, recuerdo todo ese momento. No, ¿cómo? ¿Qué te pasa? ¿Por qué voy a estar enojada con el mundo? Fue la vieja chota del lugar ese. No, no estoy enojada con el mundo. Imagínense, ¿no? Encima mi vieja era una piba, mi vieja siempre era una piba, porque era muy chica cuando me tuvo a mí. Entonces, no sé cómo hubiera hecho. Y por otro lado digo que no sé cómo hubiera, o sea, no sé qué habría sido de mí si yo hubiese sido hija de, o si mi vieja me tenía a los 20, a los 30. Porque iba a ser insoportable semejante sabiduría permanente. La cosa, ¿no? Entonces, ¿qué es amor? En ese caso. Si no había con qué entender, no había con qué entender eso. ¿Era amor? O era, digo, de mi lado, ¿no? Tolerar lo que merecía. Digo, por estas rabietas que hace mi madre, por ejemplo. Hace rabietas. De mi parte. ¿Es tolerar lo que merezco? ¿O es bueno, saber que había instancias que era yo la que venía a hacerlas sentido, a darles sentido y forma para que otros, esta infraestructura espiritual de la que muchas veces hablé, para que otros y otras pudieran asumir la otredad? Era muy difícil. Muy difícil.
Entonces se interpretaba, y aún pasa, ¿no? Se interpretaba con las categorías conocidas. Decía una tarotista por ahí, creo que le hice una captura de pantalla de esa cosa. Decía, las personas sacan conclusiones apresuradamente de vos. Sacan conclusiones muy apresuradas. Y bueno, ¿qué va a hacer? Yo tengo un Aleph. Ay, Dios. Gracias a Dios. Tengo un Aleph. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Qué belleza, qué belleza. ¿Cómo canta esa mujer? Le debe estar cantando a Dios en el cielo también. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa. Y me ha dado la gracia. Bueno, sin amos ni esclavos, sin amas ni esclavas, sin amo ni esclavo, ni ama ni esclavo. No hago a otros ni a otras lo que no me gusta que me hagan. Regla de oro. No. Si te quieren desilusionar, si te quieren decir que no sirve para nada. Igual hay momentos donde hay que saber que algo que hicimos no sirvió, que algo que no sé qué. ¿No? Por eso es tan interesante la vida. Por eso es tan interesante, porque hay cosas que se pueden reparar, de errores del pasado, y hay errores que pueden no cometerse. Y hay aciertos que no pueden, a veces que aciertos que no se ven. Y aciertos que sí. Bueno. No me van a usar a mi gato para chorear selecciones, ¿eh? Tampoco. Gracias a Dios. Dios bendice, ampara y cuida a Evo Morales y al valeroso y luchador pueblo boliviano también, porque no es el único, pero también al pueblo boliviano.